Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando Ñande Yara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra de Dios. Ayer ese papel Ñande Yara, o Ñemonguetaña, Ñandie, Opecha, Ñandene Noijina y Catujanguaya, Yecojanguá, Cristiano Ponamisha, lleva como comunidad comprometida. Es lo más importante, queridos hermanos, que podamos entender la palabra de Dios y que nos pongamos las pilas. Ya es Ñande Lleva Catujanguaya, hoy Coñandei. Teta Pajú, y Ñandejewía lleva familia Pajú, iglesia lleva Peñan de Yaro y Potajaisa. Hoy nosotros tenemos las lecturas. La primera es del libro del Eclesiástico. Estamos en el capítulo 27, los versículos 30 y luego desde el 28, versículos 7. El rencor y la ira son abominables, y ambas cosas son patrimonio del pecador. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de todos sus pecados. Perdona el agravio a tu prójimo, y entonces cuando ores, serán absueltos tus pecados. Si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane? ¿No tiene piedad de un hombre semejante a él y se atreve a implorar por sus pecados? Él, un simple mortal, guarda rencor. ¿Quién le perdonará sus pecados? Acuérdate del fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción y en la muerte y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Queridos amigos, hoy en este 24º domingo del tiempo ordinario, el Señor nos invita a dar un paso muy importante en nuestro camino de salvación. Y andego lleva 21º, es decir, ahí cuando el Señor nos preguntaba y decía, ¿quién dice la gente que soy yo? El Mesías, el Salvador. Tú eres verdaderamente. Y después, 22º, el Señor que de nuevo volvió a insistir, ¿verdad? Y a decirnos, bueno, atención, el que sabe, me reconoce, me acepta como Mesías, tendrá que padecer mucho, va a tener que tomar su cruz cada día y seguirme. Pero de Yara lleva, o yo puedo porque nos dice que el seguimiento de Jesucristo, justamente como característica de tomar la cruz cada día, quiere decir que entre nosotros hay errores, ¿verdad? Y estos son los pecados, porque estamos entrando del aspecto de la moral. Cuando hablamos de pecado, hablamos de la moral. Hambae dice la moral go dice hina lleva rei kwamba epalo ipona, harei kwamba epalo ibaia. Harei kwamba ba epalo ibaia, harei ya poye. Por ejemplo, de ella ucriana ba genora lleva. Por ejemplo, cuando tocamos cosas del Estado, tocamos cosas de la nación, tocamos cosas de los niños, tocamos cosas de los pobres, cosas que pertenecen entonces a la comunidad, entonces, bueno, ahí entonces moralmente estamos pecando. ¿Por qué es pecado? Porque sabemos que eso está mal, porque sabemos que eso va contra la convivencia de la comunidad, porque para la cosa negativa. Y entonces, moralmente hablando, eso es pecado. Va contra los principios del Evangelio, los principios que Dios nos da para que nosotros podamos hacer una buena convivencia. Bueno, y así cualquiera de estos elementos, queridos amigos, nosotros tenemos que mirar. Y hoy la palabra de Dios nos da un paso más. ¿Saben por qué?
porque justamente nos dice que esta es una de las características del hombre, lastimosamente, dentro de su limitación. O sea, el equivocarnos es una limitación. Primero, entonces, tenemos que reconocer, tenemos que saber que podemos equivocarnos. Pero el Evangelio da un paso más. Nos dice, no podemos quedarnos en la equivocación, sino que tenemos que ayudarnos. Y es ahí, queridos amigos, donde viene el perdón. El perdón, la misericordia, quiere decir, ambos asá lleva peche po, pechera pichape o yahueva ecua, lleva ambos asá yuve po, amopu ayer hanguaisha y yupe. Pero para caminar en la justicia. Porque nosotros sabemos, queridos amigos, que cuando estamos haciendo el mal, estamos perjudicando a la comunidad, perjudicamos al hermano y evidentemente que perjudicamos a toda la sociedad. Entonces ahí, cuando esa persona reconoce, cuando somos capaces de decir, bueno, entendé que me va a hablar ella, upebe entonces ñandeña vos hazañan de po y jubecueras allá y jubecueras. Bueno, co anga ella moñe penuta pe pues humía, pero ya po ponata las cosas. La misericordia significa nosotros damos la mano, perdonamos al pecador, pero para que justamente con esta oportunidad que se le está dando pueda caminar en el camino de la verdad, en el camino de la justicia. Opeare con la ina, ani que ere con la rencorte, ani que está con la ira. Esos son abominables, dice para el Señor, porque son patrimonio del pecador. Es decir, que ñandea veilandañame y no pe perdona pe misericordia ñapo a mi jamás. Entonces quiere decir que nosotros también estamos creando más división y estamos creando más situación de dificultades y de alejamiento, ¿verdad?, dentro de la misma comunidad de los hermanos entre sí. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de todos sus pecados. Entonces, esto significa, queridos hermanos, que el perdón de Dios o la oportunidad de la misericordia de Dios que se nos ofrece es para que nosotros podamos recomponer, como nuestros obispos de la Iglesia del Paraguay decían en 1970 en adelante, hay que, ¿verdad?, entonces recomponer esta estructura moral, los tejidos. Y nosotros vamos a ver el tejido moral, ¿verdad?, de nuestra nación. Entonces hay que recomponer. Si nosotros no nos damos cuenta, si nosotros no entramos en este camino de misericordia, de perdón, de reconciliación, pero donde cada uno de nosotros se ponga en el camino de Dios, diga tu ahí voy a llevar la ñamoñe por un baebe. Diga tu ahí la ña pon baebe. Entonces es una buena oportunidad. Y por otra parte, el Señor nos dice, atención, perdona el agravio de tu prójimo y entonces cuando tú ores, también serán absueltos tus pecados. Quiere decir que esto es viceversa, queridos amigos. El perdón y la misericordia que nosotros ofrecemos al mismo tiempo redunda en beneficio nuestro, en beneficio de la comunidad. Y hace preguntas muy directas y muy difíciles, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo tú pretendes que el Señor te sane si no tiene piedad, dice, de un hombre semejante a Él? Y se atreve después a implorar por sus pecados, y así sucesivamente. Que nosotros también somos frágiles, que podemos caer en el mismo pecado. No ser entonces jueces, por decir, ante el hermano, sino que seamos nosotros verdaderamente esa mano que tiende, que ayuda al pecador, que nos ayudamos entre nosotros en solidaridad para reconstruir el tejido moral de nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estamos en este 24º domingo del tiempo ordinario. Ñande Yara lleva Ñande Atoy, Ñande Noy, para que demos pasos muy importantes. Y hoy, sobre todo, este paso debe ser demasiado importante porque nos llama a la misericordia, nos llama al perdón, nos llama a dar pasos muy concretos en nuestra vida cristiana. Ya yo ayudar, ya yo puedo igual, ya puedo saber, ya después, ya de la pisaba lleva la oye cuano, ciertamente, porque esto no es, queridos amigos, solamente que yo que le perdono, etcétera, etcétera, a la otro continuado, mondá y pocanejo, ya por lo ya posea, no de ese perdonar porque pese ahí el evangelio, no estamos hablando de eso, sino que el perdón siempre y la misericordia es una situación recíproca, porque como decíamos, peñan de yara llevan bojasañan de peipo, ahí de bueno, en de otra oportunidad, Guatapona Hanwa lleva pero pendero gaspe, pende comunidad, pende atiguazú, pende netame, pende la Guataponana, añan de yara que tú estés entonces me están de depender y para que seas justo, para que seas una persona que viva de acuerdo a principios y valores de Dios. Con añadeñas en la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 14, versículos 7 al 9. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor. Porque Cristo murió y volvió a la vida para ser Señor de los vivos y de los muertos. Y entonces, queridos amigos, la primera pregunta que tenemos que hacernos entonces es ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Porque si nosotros vivimos para el Señor y morimos para el Señor, entonces tanto la vida o la muerte pertenece a Dios. Y entonces, ¿qué es la vida? Ya andeña hablando. Y podemos sacar así con Pablo como una conclusión, ¿verdad? Y decir, este es un regalo y este es un don que nosotros lo recibimos de parte del Señor. A cierto copia, ¿quién de nosotros recuerda en el momento exacto en que fue fecundado, por ejemplo? De Pion de Mandúa, en el momento en que comenzaste a vivir en el seno de tu mamá, cuando tus padres te han regalado ese don inmenso y grande de la vida. Pero ¿dónde yo digo, cuánto tiempo estamos ahí en ese seno materno? Más Mandúa, lleva adentro, nadie. Después, no solo eso, porque cuando salimos al mundo, por lo menos ya hace 4, 5, 6 años, añadene y aña tomar conciencia de nuestra misma existencia. Bebé catube ya es ya. Opina pues llevar las primeras experiencias, cuando también se desarrolla el aspecto de la razón. Lleva. A operar con la San Pablo con aña de bueno pende na imbama, pepe y cuamana lleva pepe huerecoajina. Es decir, la vida, el regalo, ese aliento, el nefesh, la esencia de Dios en este pedazo tan lindo, ¿verdad? De esta criatura que Dios trae al mundo, que somos cada uno de nosotros
Es la existencia de Dios que se manifiesta entonces para la comunidad. Y desde aquí entonces tenemos que entender, queridos amigos, que cada uno de nosotros, al ser tan diferente, al tener una cualidad específica y unas características específicas que solamente la tenemos nosotros. Sino que cada uno está llamado por Dios a la propia existencia que tiene a vivir con esa característica que Dios le ha donado. ¿Y por qué uno se pregunta esta vida entonces? ¿Y por qué estas cualidades? Y justamente porque cada uno de nosotros tiene que ofrecer esa riqueza a la comunidad. Tiene que ofrecer esas cualidades a este grupo humano. Cada uno de nosotros tiene que ofrecer lo suyo porque ese es un don de Dios y es un regalo de Dios que se le está ofreciendo justamente a la humanidad, a la familia. Por eso es que tenemos que ser conscientes, queridos amigos. Con San Pablo este día enseñan de ir, entonces este don de la vida. Vivimos para el Señor, es decir, vivimos para nuestra comunidad, vivimos para nuestros hermanos, vivimos para quienes nos necesitan, vivimos para quienes nos rodean. Y por eso esa cualidad y por eso esa característica que solamente nosotros lo tenemos. Esa característica esencial que a nosotros Dios nos ha regalado y solamente a nosotros. Entonces es algo que nadie va a poder poner para completar esta creación que Dios nos ha dado y nos ha regalado. Queridos amigos, esto es lo que el Señor hoy a través de San Pablo nos está invitando a reconocer. Es decir, somos pertenencia del Señor, le pertenecemos a Dios, estamos en el designio de Dios. Y hay otra cosa muy importante, ¿verdad? Que en este camino, como también San Pablo en otros pasajes, después él lo va utilizando, somos predestinados por el Señor, ¿verdad? Entonces, esto yo quisiera subrayar y entender, porque una vez ella entendía, y ella la predestinación como una cuestión que hoy en tema todo señalado, no. Cuando Pablo utiliza esta palabrita tan importante y clave, es para que nosotros entendamos que Dios nos ha llamado a la vida para ser felices. Esa es nuestra verdadera predestinación, número uno. También el hecho de que Dios nos ha llamado a la vida. ¿Qué es esta vida? Justamente para que nosotros podamos completar este tejido de la comunidad, porque upea coñandente la yaguerecoba. La shepeana entonces va a quedar un feroz agujero ahí que no se va a completar nunca, porque solamente cada uno de nosotros tenemos esa cualidad que tenemos que poner al servicio de la comunidad. Voy a decir de otra manera. Por ejemplo, en una familia, en una casa, se la tuaina lleva, se la arujina guave. Pero si yo no pongo mi parte, esa cualidad y esa característica esencial que Dios me ha regalado de ser un papá en mi familia, la pendene ¿Por qué? Porque esa es la cualidad que Dios te ha dado. Los otros son hijos, la otra es mamá, el otro es tío, el otro es abuelo, el otro es quien sea, pero nunca va a completar eso que yo tengo que poner. Y así vamos aplicando a cada uno, ¿verdad?, de los elementos de nuestro relacionar, peñandeña en bojera y lleva de relación entre las personas. Entonces, la shela sirojina, entonces, namoíamos, pe característica peñande yarome eva cuecheve como una verdadera mamá dentro de mi comunidad, ciertamente que nadie va a poder poner eso que me corresponde. Y esto no solamente por el sentido que nosotros le decimos de la esencia, quiénes somos nosotros al cumplir un rol o una función, ¿verdad? Sino que también esto incluso en los ministerios que nosotros ejercemos. Si yo tengo, ¿verdad?, el ministerio sacerdotal, la cena moíamos, peñan de yarome eva especie como una cualidad para ser un ministro de Dios dentro de mi comunidad. Vendo moímos, porque se a recibir a peñan de yara y la amoijan. Tenemos que concienciarnos, ¿verdad?,
y asumir nuestro rol, asumir lo que nos corresponde. Y eso en cualquier lugar, así como en la familia, en la iglesia, en un gobierno. La presidente, además, otras cosas se haya de acuerdo a lo que meditan otros. Entonces la cena ya, bueno, de la ministra, la director, la lo que sea. Entonces la namoina, pesea moiva en lleva peñan de yarome eva cueche. Entonces evidentemente que nadie va a poder hacer eso, queridos amigos. Entonces es importante hoy entender este don de la vida. El don de la vida es el regalo máximo que Dios nos ha dado a cada uno. Dentro de este respirar, vamos a decirle así, la esencia de Dios en nuestra vida, hay una función específica a la que somos llamados. Haupea ñandemante yayapota. Upea ñandemante ñamoita yepopebe. Haupea ñandemante ñamoirire ñamonga cuatas ayapo ponada veñande yara yeruea ñande, para nuestra sociedad, para nuestra familia, para nuestra nación. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida. Hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí como María. Aquí estoy viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí como María. Here
decir que sí como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí. Haciendo lío. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e dominical hoy en este 24º domingo del tiempo ordinario. Ni que Ñande Sanaire, Ñande Yagüere Cojina, 33 domingos, pero 34 ya celebraban a Cristo Rey. Aunque entonces Yagüero Guataina lleva. Faltan pocos domingos, queridos amigos, para concluir todo este caminar en donde Dios nos está llamando siempre a llegar a nuestra propia resurrección. Resurrección dice, ya yesha kwa lleva ñaña capu ya eshamba esa peña de yara o me eñan de beteco behuajo. Y en todos los sentidos, queridos amigos, resurrección de Isea lleva peremanorire, ande Isea y reanimación del cuerpo lleva, sino que resurrección quiere decir vida nueva, vida en el Señor, vida que nosotros recibimos y que nosotros, queridos amigos, entonces después ofrecemos también, porque ñacapu aña mañaya esa hañan de yei cuamba para ñeco ñecuave ana haña muy ana peñan de roga pues venguana peñan de netamen guana peñan de sociedad venguana. Hoy escuchamos el evangelio propuesto por la iglesia a través de San Mateo, capítulo 18, 21 al 35. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Hasta 7 veces. Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó ir. Además le perdonó la deuda. Al salir este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido,
se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Queridos amigos, aquí entonces, ante esta inquietud de Pedro que se acerca y le pregunta, lleva a Jesús: vos veces se la perdonar, pese compañero mío me lleva, pese yo que cuántas veces le tengo que perdonar, hasta incluso a mi enemigo, ¿verdad? Y entonces esta es una condición, ¿verdad?, esencial y fundamental a que Jesús después le va a dar como respuesta. Porque él pregunta numéricamente, dentro de la cabalística numérica, lleva el 7, pues es el número siempre perfecto, en el sentido de que proviene y define a Dios. Es decir, el todo, es el esfuerzo máximo, es la plenitud, ¿verdad? Y entonces le está diciendo: ¿será que yo le tengo que perdonar 7 veces? Bueno, ¿cuántas veces tendré que perdonar? ¿Hasta 7 veces? 7, significa mucho. Es decir, característica de Dios. Añade Yara, a ver, exagera mi jangua, lleva y yo vendas ahí, y la 7 veces minte, sino que 70 veces 7. Entonces, el 70, 7 por 10. 10 ya sabemos, ¿verdad? El número cabalístico es la plenitud. Plenitud. El 7 ya dijimos que es entonces esfuerzo máximo de lo divino. Entonces 7 y 10 está queriendo decir siempre, porque es la plenitud del perdón. Pero ¿en qué consiste el perdón? Ya se llama primera lectura del libro del Eclesiástico, que no podemos mantenernos en el rencor, no podemos mantenernos en la ira. Hago todo completamente más lleva, porque que siempre hay que perdonar. Pero atención, ahora vamos a explicar y vamos a entender. Porque alguno oñembolechadito cuando dice que hay que perdonar siempre. Sea agenduin tema hoy la EPM por no que la ñañan botavede, por no que la ña entendeba igual ubeñan de yaras y se añade. Algunos, por ejemplo, dentro de una infidelidad en su familia, en su casa, lo que sea, dicen: no, debo ser perdonar siempre porque piensa ahí el Evangelio. 70 veces 7, no, debe perdonar siempre. Entonces ya pota la shaya posea porque en se perdonar. No, señor. Añade de bonaga, entonces va a decirle perdón. El perdón es un don que está por encima de nuestras fuerzas. Misericordia quiere decir el corazón, cordis, el corazón al mísero, al pobre. Entonces hay que entrar en conciencia. Por eso tengo misericordia de vos. Te ofrezco el perdón, una fuerza que está por encima incluso de lo que es la misma razón, porque va más allá de. Y entonces ahí llegamos, la ya entender ahora entendemos lo que va a ser el perdón y lo que significa la misericordia. Quiere decir, ya es agüella de primera lectura en 10, lleva, quiere decir pasar las manos, dar la oportunidad de nuevo para salir del pecado, para salir de la situación negativa, pecaminosa en la que nosotros estamos metidos. Pegan y dice la perdón. Perdón, misericordia. Yo te tengo misericordia. Yo te ofrezco el perdón para que vos puedas hacer lo mismo. Entonces, y caminar en la justicia. Porque justamente decía que este rey quiso ajustar las cuentas, ¿viste? Entramos en la razón. Y según la razón de ese estado de beso, 10.000 talentos de beso. 10.000 talentos. 230 kilos de oro lleva. 230 kilos de oro, un talento. Hablamos de beso 10.000 talentos. Entonces imagínense, queridos amigos, lo que le está debiendo esto. Esta forma de exagerar es para decir que el perdón es una cosa demasiado
grande. Entonces, yo te ofrezco la oportunidad verdaderamente y no te condeno por eso. Pero cuando se te ofrece esa oportunidad es justamente para que vos hagas lo mismo, es decir, para que entres en el camino de la justicia. Y por eso la parábola continúa. Ahora este que fue perdonado dice que sale y cuando el otro le encuentra, ¿verdad? Y le dice, paga que se la debe, a él no perdonas eso. Y era un viroreí, ¿verdad? Lo que, tomándolo del cuello y vino. Entonces, 100 denarios, pero de ello, 100 denarios, y entonces, el Señor termina después diciendo, ¿verdad? Que el rey lo tuvo que entregar, dice, en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará de Yara. También mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. La ñandea lleva la nañame eino, la oportunidad. Nañame peñane comunidad, la oportunidad. O yo apetebe para poder recomenzar y para hacer un camino verdaderamente de justicia y de amor, porque recuerden que nosotros estamos caminando hacia Dios, modelo, principio elemental, fundamental, hacia dónde caminamos. Y la justicia es la que define a Dios por antonomasia, es decir, por esencia. Upeañan de Yarajina. Queridos amigos, vamos a pedir esa gracia entonces, ¿verdad? Hoy en este 24º domingo nos está invitando a darnos esa oportunidad para poder recomenzar nuestra vida como verdaderos y auténticos cristianos. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñan de Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñan de Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tengo un regalo que el mismo Dios en esa cruz me lo entregó y desde entonces me tiene cuidado. Eres tu madre del Salvador y madre mía, qué bendición el descubrirme que estoy en tus brazos. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mía. Soy un llamado, una vocación que la consagro a tu protección. Yo no voy solo, estoy a tu lado. Lo que me pasa, atenta estás, y lo que falta a tu cuenta te das. Vas y le pides por mí el milagro. Bajo tu amparo, María, pongo toda
Este 22 de septiembre, a partir de las 19 horas, prepárate para una experiencia única en Asunción, Paraguay. Con Maika y Fruto del Madero, una noche de fe, música y adoración que no querrás perderte. Será una noche llena de música, adoración eucarística, cantos y testimonios que tocarán tu corazón. Únete a nosotros para elevar nuestros corazones y alabar al Señor en una adoración profunda y significativa. Experimenta la conexión espiritual a través de la música y los testimonios que inspirarán tu fe y renovarán tu espíritu. Los organizadores de este evento son el grupo Misión, Madre de la Divina Gracia de la Rosa de la Paz, quienes han trabajado incansablemente para traerte esta experiencia espiritual inolvidable este 22 de septiembre, 19 horas. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estamos en este 24º domingo del tiempo ordinario. Y hoy sobre todo nos centramos en la misericordia, en el perdón. Tanto la primera lectura, ¿verdad?, del libro del Sirásida o el Eclesiástico, Ñande Yara, cómo nosotros tenemos que vivir, pero también te dice cómo Dios te va a perdonar si vos no tenés ese corazón también de perdón, de ofrecer, de ser misericordioso. Entonces, quiere decir que si imitamos secuela Christi, eso quiere decir la imitación de Cristo, el seguimiento de Cristo, entonces, fíjense y noten ustedes el papel de la oración, ¿verdad? Ahora, en este momento en que nosotros queremos hablar sobre el perdón. Siempre nosotros en este bloque, ¿verdad?, que le llamamos nosotros Ñande Yara Ñe'e Responde, queremos mirar un poco y profundizar desde un sentido teológico, ¿verdad?, lo que significa el proceso, el desarrollo. Entonces el papel de la oración incluso, de la iglesia, la oración de la iglesia por las faltas, es decir, por los pecados. Esto ya es esencial y fundamental. Quiere decir que Ñande entonces comunidad, la Ñande pire penení, pero en un sentido de poder ser sensibles. Ñande o sea, algo que nos toca ahí adentro. Algo entonces que nos mueve para que nosotros también seamos misericordiosos. Entonces, el perdón de las ofensas, nosotros sabemos que ya en el Antiguo Testamento la ley no solo pone un límite, a la venganza con la norma del talión, porque vean de Manduana que la ley del talión ya era un gran paso que estaba haciendo en aquel tiempo el famoso Hammurabi, ¿verdad? Porque antes pues era alguien hacía una cosa equivocada contra tu familia o contra tu pueblo, contra tu gente, no sé lo que sea, y entonces Hammurabi dice, no se puede hacer eso, vamos a poner un límite. La de uno ahí la familia. La de esa uno yo sé que tú lo es hoy.
la ande que tiene se ve inambia se ve depende nambin de ahí gatula que indica tu la rejasa la ande ausio ya hay señal de lleva. Ese ya fue un gran progreso, ¿verdad? De lo que nosotros encontramos aquí con la ley del talión. Y ese era un yepopete de primera ya, porque entonces quiere decir, no, diga tú y la ya venera pisare, sino que eres pitana, arechana, move la diga tú la lenguaje. Bueno, eso es lo que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento. Y ya era, como estábamos diciendo, un progreso en la vida. Se dan cuenta que siempre el perdón tiene mucha relación entre las personas, entre los pueblos. El perdón, este don, esta misericordia, es la cuestión de relación que existe entre nosotros. Y entonces, además de esto, se prohibía también el odio del hermano. Se prohibía también la venganza y el rencor contra el prójimo. Esto ya encontramos en el libro del Levítico. Quiere decir que de Gatube ya es en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que ya va dando pasos dentro de este relacionamiento entre los hombres, entre nosotros. Incluso dice el rencor. Añadego veo primera lectura este día nada de rencor, nada de ira con tu propio hermano, sino que ñandella y esa cuando ese picondejo pire lleveta perdón veñande ya la andene me eno vendera bisabe lleva, porque se mira entonces la limitación. Ñamañaya esa la icatuo y ñandela la yayao lleva porque somos limitados. Pero upeare non debe ñande yaye esa cuana apeaña moñe punuana. Si peásimo mando algo hueja ayeto para ti cara India lleva tú ya cara ella 80 años más ojo hace no y caja ñemo que está en día o bebé ahí se va están ahí a la allá pues y la se familia allá ese porque seca o formal va hija entonces pero yo vean hacer así ya hace 4 años a ver hija tu padre con hija a esa me pensé en bien cosas no ya tendría que se argela bien die a la se cuerandia tu a la se tallera cuerandia tu a potio y caure ayu a motimbaso en fin están va pesa pero se veía queridos hermanos yo allá bebé esa cuave hija ella lleva va ella va a pecar ahí o mañana ina ko anga te cuse y allí esa cuaco anga bueno está bien alguna vez se coña de ella bueno tarde piaste pero sin embargo nosotros no podemos juzgar porque es la misericordia y el amor de Dios ella allí acá a pesar de todo hago anga tallira tagra cuera te mire coja cuera angoña gare coge veces allí a estado ya ella coge talla que la pero entonces ¿qué es lo que Dios verdaderamente está pidiendo aquí con esa misericordia y con ese amor? Que es algo muy doloroso y algo muy difícil. Ani que llevamos a la pecha antes de ñandela y que actúa lleva porque llevamos, ¿verdad? Por dentro. Pero ve primera lectura, ve libro del Eclesiástico y moigo y ñande. Así con una pela ya, pues anique, pende con asombro evitar el rencor y la ira, sino que hay que dar la oportunidad. Porque esa oportunidad para salir del pecado es lo esencial y lo fundamental. Apeago coheimo e curiñande lleva peña de yara piñero vive o me moveñan de curi una lección importante en el 23º pero domingo pasado lleva hay que ser centinelas ahí curiñande cada uno de nosotros es centinela va a ver la centinela hago la guardia oña tende ahí no esa cuajina y ve avísame pendere ya pues anda y le ponen va así que dale fuerza ánimo y pues cuide vendere vea lleva ñe pues nuge ñe mon baretege ñe mon que tague allá pongan a los pasos pertinentes necesarios esenciales y fundamentales la ñasejan mapemba eva y lleva anila ya puta y así cualquiera de los pecados verdad dentro de nuestra comunidad y de nuestra sociedad y de nuestra familia. Por ejemplo, Saqueo nos da un ejemplo maravilloso. Tienes arriba un mondá de primera categoría, pero bebe yeto pariré veñan de yaran. Ahí está, la oportunidad que le da el Señor. Añan de yaran ahí, o ya hoy para sin tarea más sino que se va simplemente y le dice Saqueo, ya ascenderó hasta cenando en Diego pues arebe. O bebe en Duma, de mira vos dónde se va Jesús madre, o bebe de pecador.
Aupebe cua oye esa cuao pua de yara seco angaye. Porque se siente en la misericordia y en el amor. Cuando oigo mi psicólogo cuera y oiñande la ñande la ñaiputimo seno veñande la villa por ejemplo mi caua. Entonces la rejontere yajein de argel que esto que aquello. La situación continúa y es peor, dice. Los psicólogos actualmente con la ciencia moderna nos dicen que esas personas necesitan mucho amor, necesitan mucho cariño. Upeema hoy la caña. Jaumí ojo a droga, cuera ahí la misma cosa. Jaumí inmondá, aupeante ahí. Entonces quiere decir que necesita, ¿verdad? Entonces seguridad. Quiere decir que no vivieron en esa seguridad de un amor verdadero, de comunidad, de familia. Entonces se siente inseguro. Entonces es como acumular. Hoy me aente más, yo juzgaba más, se amondata porque hay copona, se. Entonces no hay cotense, a ver, porque se hay hacer, ¿entiendes? Y así también, y hay otros pecados más, por ejemplo el avaro. Ese puede ser que sea un rico o una persona que acumule, ¿verdad?, los bienes sin ningún problema. Y con su trabajo, con su esfuerzo, muy bien, pero después se vuelve avaro. ¿Por qué? Y porque sufrió mucho. Sufrió en el sentido de que vivió incluso en la miseria, donde ha venido imitaron algo, ahora con la posibilidad, inconscientemente un va puede ser y no se pean diga tú y la apoyo porque en cualquier momento diga tú llevaré allí, más o menos. Han ido millones de porque está ahí plata, ¿verdad? Pero sin embargo inconscientemente un va apoyo. Bueno, con algo de la ciencia moderna, como vamos a ver upamandea lleva. A ver algo del evangelio a la palabra de Dios, te vamos a ver uñas de general. Hey, vamos uñas de general. Que tenemos que abrirnos, ¿verdad?, al amor de Dios. Tenemos que abrirnos a la comunidad. Tenemos que abrirnos y esa es la única manera, dice. Por ejemplo, el sabio Ben Sirá, cuando nos habla justamente de esto, él ya había meditado sobre las prescripciones y así descubrió el nexo que une el perdón que otorga Dios al hombre, ¿verdad?, y de la misma manera lo que el hombre le otorga a su semejante. Así también dice, si solamente yo soy capaz de ofrecer ese perdón a mi hermano, la ikatujaume es el perdón. ¿Se dan cuenta? Esto es recíproco, queridos hermanos. Quiere decir que si nosotros respiramos la fuerza de Dios, quiere decir que si nosotros tenemos en el corazón la fuerza espiritual del Señor que nos empuja, ¿verdad?, para perdonar a nuestro hermano, quiere decir que nosotros también ante nuestros pecados, ante nuestras limitaciones, ante nuestros errores, también podemos perdonar y sentir el perdón en nuestro corazón. Upeago dice inañande en pepe aguap. Ñande y catula yareco pepe aguap. La ñandeña y cuave eno ñandeña me eno veña de la pisabe pepe aguap. La ñande daña me eno vea. Ñande oya ya pita bebé ñande aro. Ñande ajay. Alleva. Así que, queridos hermanos, hoy en este 24º, qué lindo domingo, lleva. Una vez más el Señor nos pide, ¿verdad?, que hagamos este camino. Y después termino solamente diciendo que justamente con esa oración del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero para iré, Padre Nuestro, el único comentario que se hace, ¿saben qué?, es justamente sobre el perdón. San Mateo lleva, porque si ustedes no perdonan de corazón, ustedes tampoco van a recibir el perdón de Dios. Quiere decir que esto es esencial, queridos hermanos, para que una comunidad pueda crecer. Porque dos cositas. Primero, nos enseña a darnos cuenta de que somos limitados. Corrupto, lo que sea. Bueno, esa es la limitación, primer elemento. Pero entonces, vea el arrepentimiento, y ahí está entonces la comunidad, y ahí está el corazón, ¿verdad? Y ahí está la misericordia, y ahí está el perdón.
Porque entonces upeaje y seguridad llevareme eremos a saben de pojeres llueve bueno. La cierto con la hereas y naupea. Reñe punuse petecoe pues una avela sepo. Aquí te estoy estirando, te estoy ayudando para que puedas hacer este camino, para que recibas el perdón de Dios, el perdón de la comunidad y vos también te sientas de nuevo rejuvenecido, reconstruido en tu vida como hijo de Dios. Bueno, queridos amigos, Codomingo Coaipona y Tereya, así es que ya porque el esfuerzo, ya guastago pesa y catú pesa lleva peñan de roga, pues peña moñe pues no ve por la mía, peñan de netame, lleva ñamoñe pues no aña continúa ve por la mía. Y yo ahora les voy a dejar también la bendición del Señor, que esta bendición nos ayude a todos a cambiar la mentalidad, a cambiar el corazón y a ser diferente en nuestro relacionamiento entre nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.